Piden juicio contra el registrador nacional por las presuntas ayuditas que le realizó en este caso al señor Abelardo del Espriella. Así se ha aprendido el debate desde el mismo Congreso de la República. Y esto es muy interesante porque recordemos cómo el pasado 21 de julio, en un Consejo de Ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que persisten las dudas sobre la legitimidad de las elecciones y en este caso el fraude presuntamente realizado por el señor Abelardo del Espriella. También el presidente de la República, Gustavo Petro, había compartido las pruebas y nosotros ya habíamos hablado sobre todo este tema en nuestro canal y pasa y acontece que incluso tumbaron la página con las pruebas. Decía el presidente, censura contra testigos digitales, que expuso las pruebas de por qué se pudo hacer fraude en las elecciones. El presidente de la República era muy tajante. También acaban de tumbar la página donde están las pruebas que presenté sobre el fraude electoral algorítmico hecho en los Estados Unidos. Apenas publiquemos las pruebas otra vez, todas y todos los que tengan el material deben grabarlo para que sea inocuo que tumben la página. Esto demuestra que es cierto que hubo un fraude electoral. Pues señores, ante este tipo de circunstancias, pues se ha tratado de llevar el debate, un juicio también de control político en el Congreso de la República. Tamara Argote decía, estamos a días de erradicar otra nulidad electoral. No hay legitimidad en unas elecciones en las que no hubo escrutinios de los votos en el exterior y vamos a hacer respetar la democracia y el voto de las y los colombianos. Esto también sucedía en el Congreso de la República. El Senado no puede posesionar a un presidente que ganó de manera ilegítima y fraudulenta. El Congreso es, en este caso, la institución de mayor representatividad del pueblo, no un mero notario. El presidente toma posesión ante el Congreso porque lo reviste de legitimidad, pero también lo podría hacer ante la Corte Suprema, órgano judicial no elegido por voto popular. Y aquí Isa Zuleta pedía que el Congreso no posesione a Abelardo del Espriella mientras haya todo este tema de presunta ilegitimidad de Abelardo. Y este era el mensaje que claramente pide desde el Congreso de la República, algo que debemos prestarle mucha atención, ya que el registrador debe ser sometido a la justicia por este tipo de acusaciones. No puede ese Congreso ser cómplice de lo que acaba de ocurrir con la irregularidad en las elecciones presidenciales en Colombia. Le solicito al Congreso se abstenga de posesionar al señor Abelardo del Espriella. Yo quiero primero referirme a una discusión que debe dar el Congreso de la República y en particular el Senado, señor presidente, porque el presidente del Senado es el presidente del Congreso en pleno. Y lo que aquí se decida, usted que nos representa como presidente electo, va a asumir las responsabilidades. ¿Y por qué quiero decirlo, señor presidente? Porque si existen dudas razonables sobre la legitimidad de la elección del señor Abelardo del Espriella, y si nosotros como Congreso somos los que posesionamos al presidente, debemos abstenernos de posesionarlo, porque no podemos ser cómplices del fraude. Así como se posesiona, y es una decisión del Congreso posesionarlo, puede el Congreso decidir no posesionarlo. Antes que la discusión en dónde se puede o no posesionar, la discusión primera es si este Congreso debe o no posesionarlo. Y usted, señor presidente Honorio Enríquez, por quien votamos, es el que va a imponer la banda presidencial. Pero la ilegitimidad de esa banda
está en cuestión. Nosotros sabemos que hubo fraude. Hay una demanda de nulidad del señor presidente de la República, Gustavo Petro, con suficiente acervo probatorio para que sea fruto de discusión de la justicia, porque creemos en la institucionalidad, pero necesitamos que la justicia se pronuncie. ¿Cómo vamos a posesionar a un presidente del cual tenemos dudas si su elección fue legal y legítima? Porque tenemos muchísimas pruebas, porque no hubo escrutinio en el exterior, porque el código fuente no se nos entregó. Muchas son las pruebas y hoy sabemos que nos robaron la elección. Que defina la justicia, pero no puede el Congreso de la República ser cómplice de esta duda que le asiste al pueblo colombiano. La mitad del pueblo colombiano no puede el Congreso de la República posesionar a un presidente del cual la mitad del pueblo colombiano tenemos la duda de que fue electo en legitimidad como corresponde. La registraduría nos debe muchísimas explicaciones. El Consejo Nacional Electoral, que le permitió, violando la ley, utilizar los símbolos patrios al señor Abelardo del Espriella, y eso está comprobado, no puede este Congreso ser cómplice de la violación de la ley, posesionando a un presidente ilegítimo. Así que esperemos a que la justicia y la institucionalidad. Y esto no es lo único, porque Carolina Corcho también decía lo siguiente. Senadores y senadoras, el tema del sistema electoral en Colombia es un problema de todos los partidos políticos. Nos compromete a todos y todas. Por eso esto debe ser un debate unificado, porque aquí existe el incumplimiento de un fallo del Consejo de Estado por parte de la Registraduría General de la Nación, para que hubiera una auditoría forense del software que hoy es opaco y tiene serios cuestionamientos, y la justicia en Colombia ya ha requerido eso con incumplimiento de la registraduría, además del debilitamiento de la huella digital en el manejo de los E14, que es el que tiene el componente jurídico. La misión de observación electoral acaba de informar que no hubo escrutinios en el exterior. Por tanto, me sumo y presentaremos una proposición para que el pacto histórico participe de un debate unificado, que debe ser un debate de todos los partidos políticos por la defensa de la democracia en Colombia. Gracias. Esta era la posición de Carolina Corcho, cómo la registraduría hacía caso omiso a las mismas peticiones de en su momento del Consejo de Estado, Es muy interesante recordar este tipo de circunstancias y cómo han tratado de eliminar las pruebas que se siguen encontrando, Pero ante este tipo de circunstancias, el Congreso de la República está bastante asustado. ¿Por qué? ¿Qué es a lo que le temen? Pues, señores, también respondía esto Isa Zuleta. En el Congreso de la República, lo que acaba de suceder es que se negó a la posibilidad de discutir la legitimidad o no, porque es lo que podemos hacer como congresistas, revestir de legitimidad o no la posesión del presidente electo. Nosotros, como congresistas, tenemos toda la posibilidad de decidir si el presidente electo se posesiona o no ante el Congreso. Lo puede hacer ante la Corte Suprema, lo puede hacer ante testigos. ¿Por qué lo hace ante el Congreso de la República? Porque somos nosotros los que representamos, el órgano que representa el poder del pueblo. Y esa legitimidad no es cualquier cosa. Esa legitimidad es si no existen dudas sobre lo que pasó en las elecciones, pero todos pudimos ver la interferencia de un gobierno extranjero como fue el gobierno de los Estados Unidos. Todos sabemos que no existe un escrutinio
porque el escrutinio no es parcial, el escrutinio es total y no hubo escrutinio en el exterior. Lo que acaba de suceder en el Congreso de la República es realmente lamentable. Simplemente se arrodilla, no representa realmente al pueblo y se negó a discutir una proposición que hice donde es perfectamente posible que, así como podemos nosotros como congresistas estar presentes en la posesión del presidente, que se puede posesionar ante nosotros, también podemos no estar de acuerdo con eso. La legitimidad no es un capricho, la legitimidad no es un asunto menor, porque es lo que nos da el pueblo cuando nos elige. Y no elige a una corte, no elige a la Fiscalía, no elige a los órganos de control, no elige al Consejo Nacional Electoral, nos elige a nosotros de manera directa. Así que yo lamento profundamente que no sea capaz este Congreso de la República de hablar de la legitimidad que representa estar hablando hoy con el pueblo colombiano de su representación. Nosotros no estamos de acuerdo con que sencillamente lo que quiera hacer el presidente electo lo vamos a aceptar. Hoy se acaba de decidir que esa posesión se hará en el departamento del Cauca. Ni siquiera se sabe el lugar. Completamente inconstitucional. Se decidió trasladar el Congreso y se dijo a un departamento, pero no se sabe ni siquiera el lugar de ese departamento. Lo que tememos todos es que vaya a ser en una guarnición militar para que se someta el poder del Ejecutivo, ese que está al fondo allá en la Casa de Nariño, que se someta al poder militar. Y estamos ante el símbolo de lo que va a ser esa presidencia doblegada al poder militar y abandonando la civilidad de nuestras instituciones. El debate se sigue prendiendo. Incluso uno de los mensajes de Luis Guillermo Pérez Casas en defensa de la soberanía, de la autodeterminación del pueblo colombiano, del derecho al sufragio libre, sin la coacción de una potencia extranjera, en la defensa de la democracia y de nuestra identidad nacional, he presentado esta demanda el Día de la Independencia de Colombia para favorecer los valores fundantes de la República. O defendemos que somos un país soberano, o aceptando la intervención de Donald Trump, nos encaminamos a ser de nuevo una colonia. Y este era el mensaje que compartía. Hoy he presentado una nueva demanda contra la elección de Abelardo de la Espriella con una solicitud de medida cautelar para que no se posesione el próximo 7 de agosto. ¿Y qué es el cargo? El cargo es que el señor Donald Trump ha asumido públicamente, lo hizo de la primera a la segunda vuelta presidencial, pero luego en reiteradas oportunidades ha manifestado que es gracias a él que Abelardo de la Espriella fue electo presidente de Colombia. Y además dejó implícita una amenaza. Descalificó a Iván Cepeda tratándolo de un marxista radical y que pondría en peligro las relaciones con los Estados Unidos, y de tal forma también coaccionó una parte importante del electorado, asumiendo que con él Colombia tendría la fuerza y las garantías de la gran potencia de los Estados Unidos. Ahora tenemos nosotros la obligación de hacer respetar nuestra constitución política, nuestra república. Hoy que estamos en el Día de la Independencia, hay que hablar de las bases de la república. Y la república se construye sobre la independencia. Ahora se nos pretende avasallar, se nos pretende acabar la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. La autodeterminación de nuestro pueblo es la base de nuestra soberanía, es la base de nuestra república, es la base de nuestro poder político, es la base de todo el poder público, es la base de nuestros derechos políticos. Por lo tanto, no podemos permitir que se vulnere la autodeterminación de nuestro pueblo. Y eso es lo que está haciendo el señor Donald Trump con la complacencia y agradecimiento del señor de la Espriella. Esto no se puede permitir hoy, ni esto se puede permitir nunca, porque eso socava profundamente la democracia colombiana y convierte a nuestro Estado. Más de 2 siglos de república entonces sacrificados para convertirnos en un lacayo del gobierno de los Estados Unidos, no lo podemos permitir. Por eso espero yo que el Consejo de Estado, en su sabiduría, la sección quinta, sabrá defender la soberanía y autodeterminación del pueblo colombiano y repudiar esta injerencia del señor Trump
en nuestros asuntos internos. Y en la demanda también estamos recordando al señor Dan Newlin, quien es amigo cercano del señor Donald Trump. Donald Trump lo quiso nombrar como embajador en Colombia. Él mismo ha dicho que lleva 15 años haciendo negocios en la ciudad de Medellín, que ha montado en los Black House de la Fuerza Pública colombiana y que en los últimos 6 meses ha acompañado a Abelardo de la Espriella en su campaña. El señor Newlin trajo su avión privado desde Miami y lo trajo a eventos de campaña, a acompañar la campaña antes de la primera vuelta, luego de la primera a la segunda vuelta. Y el día del triunfo de Abelardo de la Espriella publica fotografías celebrando con Abelardo de la Espriella su victoria. Así que el señor Dan Newlin tiene mucho que explicarle a la justicia colombiana, y si estos aportes en especie los declararon, no los van a declarar porque está prohibido constitucional y legalmente que un extranjero, una empresa extranjera o una persona extranjera contribuya a una elección, a un proceso electoral en Colombia. Pero es bueno que eso se demuestre en el proceso judicial y solicitaremos los testimonios y las pruebas necesarias sobre los vuelos de la aeronave de Dan Newlin en Colombia en estos meses previos a la elección de primera y de segunda vuelta. Pero también tendrá que explicarse el señor Miguel Polo Polo por qué aparece en un avión privado durmiendo con una manta con el escudo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eso no se compra en la calle. ¿Y qué hacía en ese avión? Es el avión de Dan Newlin. Pues el señor Polo Polo también tendrá que dar las explicaciones respectivas. Aquí, si ha habido, y lo demostramos, esa contribución ilegal, inconstitucional a la campaña de Abelardo de la Espriella, en especie en este caso, pues tendrá también las consecuencias, tendrán que desarrollarse las consecuencias legales pertinentes sobre esos hechos irregulares. Bueno, este era el mensaje. Y aquí hay varios temas fundamentales que el Congreso se está pidiendo no posesionar a Abelardo, y la segunda de cómo también se pide de manera clara y directa juicio al señor registrador. Les pido a todos ustedes, por favor, su like, su comentario, y vamos a difundir este contenido desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación. Soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.